Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con este tema del paquete económico, es decir, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, qué es lo que significa para la economía, porque no solamente es la actividad del gobierno, es decir, son los mensajes que está mandando sobre la actividad en general de la economía, son pronósticos que hace el gobierno, con base en eso hace su presupuesto, y con base en eso, digamos que está pensando qué es lo que va a suceder. En algunos lugares hablan de que, bueno, debería de despedirse al secretario de Hacienda porque no le ha atinado, digamos, al crecimiento económico en estos años, ¿no? Pero en realidad pues no es responsabilidad del gobierno el crecimiento económico exclusivamente, es una responsabilidad de todos. De cualquier manera, como decías, es un crecimiento promedio de los últimos 30 años. Aquí lo que daría cuenta es, decías en el corte, Enrique, que como que habíamos tenido una suerte de expectativa muy positiva cuando vinieron las reformas por el Pacto por México, la reforma estructural energética, la de telecomunicaciones, y que no acaba de verse cuajar, o por lo menos las expectativas quizás fueron excesivas, que también coincide con un mal tiempo en el sector energético, donde los precios del petróleo están bajando. O sea, ¿a quién se le antoja venir a invertir en algo cuyo precio está bajando? No es lo lógico, no es de que te lo regalen, ¿no? Entonces tampoco tuvieron suerte ahí, digamos, llegó tarde la reforma energética, por decirlo. ¿Cómo podemos ver, ya si nos metemos un poquito más a fondo en términos de la deuda, decías, Enrique? Aquí ves un cambio también. Sí, veo un gobierno que arrancó el sexenio con cifras alegres, donde, ahora sí citando a un clásico, parecía que el problema era administrar la abundancia. Se creía que con las reformas estructurales y con un precio del petróleo subiendo, pues íbamos a tener unos excedentes de recursos para invertir en infraestructura y muchas otras cosas más y generar crecimiento. Y ahora la segunda mitad del sexenio pues ya es un gobierno sensato, prudente, que se ha dado cuenta que el contexto mundial, China, Fed y demás no está ayudando, y entonces el endeudamiento por lo pronto ya lo está metiendo en orden, como decía Marcelo. Ya estamos viendo en este paquete económico que no se está buscando reducir ese endeudamiento, cosa que nos parece muy buena. Y se están mandando también, desde este año que ha pasado, reformas a leyes, como la ley de responsabilidad hacendaria, y ahora la ley que está pendiente también en el Congreso de disciplina financiera, donde se está tratando de federalizar el control de la deuda de estados y municipios para meter orden al tema de la deuda. Entonces yo lo venía en un contexto global, y como parte de este paquete, el control de la deuda a nivel nacional y también a nivel subnacional, y viendo que ya es otro el panorama, y entonces pues esas cuentas alegres ya se están ajustando a nuestra realidad, y veo que ahora el nombre del juego es menos deuda, menos gasto, y más ahorro e inversión, que ahí luego me gustaría entrar al tema de cómo están incentivando el ahorro y la inversión por parte de los particulares. Marcelo, ahí el tema de la deuda, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en el paquete de 2013, cuando se hizo la reforma hacendaria, esto vino acompañado por un incremento en el déficit importante y con un plan para irlo reduciendo a lo largo del tiempo. Entonces, el plan parecía desde el principio bastante consistente con la estabilidad macroeconómica, dado que era un incremento en el déficit que se iba a ir reduciendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y para eliminarlo prácticamente en el 2017. Ese plan que tuvo también el visto bueno del Banco de México, dado que pues, es el contraparte en la estabilidad macroeconómica del país, ha tenido que ser ajustado ahora, ¿verdad? Porque ante la desaceleración que ha habido en el crecimiento o el menor crecimiento esperado. Entonces, por eso es que para este próximo año se espera un déficit como porcentaje del PIB menor que el del año anterior. Pasa del 1% a 0.5%, sin contar, por supuesto, las inversiones
estratégicas que le llaman en Pemex y CFE, que eso lo suben a 3%, pero de todas maneras al déficit, pero de todas maneras es un déficit menor que el del año pasado, y creo que eso revela que quieren seguir en el mismo sendero, es decir, había una decisión de ir reduciendo el déficit progresivamente, y eso se ha logrado, ¿no? Ahora, o se espera que se logre. A mí me da la impresión que sí, efectivamente es más sensato, más todo, pero pues no les quedaba mucho para dónde hacerse, es decir, no tenían mucha opción, mucho margen de maniobra dado la depresión del tipo de cambio. Si hubieran seguido en una senda de mayor gasto, de mayor déficit, de mayor endeudamiento, pues seguramente los mercados financieros hubieran castigado a México en ese sentido. ¿Cómo? Sin duda, en parte lo que se está haciendo está limitado por las posibilidades de endeudamiento. Se trata de hacer las cosas sin generar desconfianza, ¿no? Manteniendo cierta credibilidad, que es importante. Tiene un nombre que defender México en términos de prudencia fiscal vis a vis los otros países emergentes. Entonces creo que esto va en esta dirección. Ojalá que las previsiones pues sean las adecuadas, ¿no? En ese sentido. Sí. Aquí me gusta cómo Marcelo pone el tema en un comparativo internacional, en un contexto, cómo están los demás países emergentes y cómo estamos en relación con los países de la OCDE. O sea, si lo vemos así, la fotografía, pues no es una fotografía que nos asuste, porque la deuda de los países de la OCDE está como en 74.1% de su PIB, más o menos, 74%. Y el México anda en 48%. La nuestra está casi llegando a 49 ya por ciento, entonces pues parecía ser que no hay un problema. Grecia está en 174%, entonces cualquiera diría no se ve un problema con la deuda en relación con el PIB, pero aquí también hay que considerar cómo están los ingresos de los países de la OCDE y cómo están nuestros ingresos. Y si bien tuvimos una reforma fiscal que ahorita pues le ha dado un margen al gobierno, que cabe aclarar que de saque salió con una reforma fiscal todavía sin tener claras todas las demás reformas estructurales y cuánto iba a costar financiar todo ello. Entonces, pero ahorita el caso es que ya no tiene la arma de una reforma fiscal. Ya la gastaste, ya te la aventaste. O por lo menos no, han decidido no volverla no podría, invocar, ¿no? Han decidido y quizás no podrían ni siquiera volverla a utilizar. Entonces ahorita, y tampoco, ya no se puede endeudar más el país, porque sería un mal mensaje en el comparativo, aunque la fotografía no asusta, sería un mal mensaje. Entonces ahorita vemos que y es la otra parte prudente del paquete económico, en el tema del gasto, o sea, cómo están buscando contener es más, reducir el gasto, y sobre todo el gasto corriente, algo que se había pedido mucho al gobierno que se hiciera y que no estaba ocurriendo. Estaba subiendo mucho el gasto corriente, pensiones, jubilaciones y sueldos y nómina, ¿no? En ese sentido, el gobierno había anunciado un presupuesto base cero, ¿no? Se habló mucho del presupuesto base cero, que era una manera de racionalizarlo y justamente con vistas a reducirlo. Yo siempre argumenté que, bueno, pues esos iban a ser medio cacahuates, que no tenía realmente mucho donde hacerse, pero bueno, al final de cuentas han logrado reducir algo el gasto en vista también de ciertos incrementos, de ciertos aumentos importantes. Decíamos antes de iniciar este programa, Marcelo, cómo hay partes del gasto corriente que están creciendo mucho irremediablemente, digamos, y en particular el tema de pensiones, que hemos tratado en este programa varias veces, que nos preocupa, ¿no? El tema de pensiones, digamos, de gente afiliada al Seguro Social, que pasa ya en una edad de retiro, o también en el ISSSTE o en otros sistemas, y que están aumentando el gasto pues en forma importante. Decías tú que el dato son 9%. 9% de incremento, sí, que son más o menos 50,000 millones de pesos, ¿no? Así es. Que no son pocos, digamos. Es una cantidad importante y eso pues habría que reponerlo de algún lugar. Es decir, eso va a aumentar, los ingresos del petróleo pues ya no van a ser como antes. ¿Cómo le está haciendo el gobierno? O sea, en realidad pues a lo mejor está sacando mucho, digamos, es mucho más efectivo. Déjenme ponerlo así. Yo veo como dos cosas. Se está cayendo el precio del petróleo, se está manteniendo abajo, a lo mejor no baja más, pero ya está ahí, bajo. Y por el otro lado,
estamos teniendo con más obligaciones, digamos, más gasto por este otro lado. Entonces, la combinación de ambos, pues sí te ponen a sufrir, digamos, como gobierno, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo se está haciendo frente entonces a esta situación? Bueno, por lo pronto en lo que es el tema de las inversiones necesarias, dado que hay menos recursos para invertir lo que un país como México en vías de desarrollo requiere, se está invitando más a la iniciativa privada. Ahora llama positivamente la atención ver todos estos nuevos instrumentos que están sacando para captar recursos vía el mercado de valores para invertir en infraestructura, incluyendo la energética, en todo el tema energético. Entonces, pues es una manera como el gobierno está lidiando. Si voy a tener menos recursos para invertir, bueno, pues entonces invitaré a los particulares. En ese sentido se ve que las asociaciones público-privadas van a tener una mayor relevancia, lo cual significa que son pasivos contingentes, o sea, muchos de esos se está pateando el balón, pero pues tampoco tiene mucho el gobierno. Si le está bajando a la infraestructura, el gasto en infraestructura, pues invito a los privados para poder obtener esos recursos que me están haciendo falta aquí, porque los va a tener que gastar en gasto corriente para una población que se nos está empezando a envejecer y que requiere recursos en jubilaciones y pensiones. Pero es un poco darle la vuelta a la deuda, ¿no? Al final de cuentas. Sí, ir pateando el balón, o sea, se le está... Sí, tenemos que irnos a un corte, pero regresamos con ustedes en un momento más para continuar con esta conversación con Marcelo de la Jara y Enrique Díaz Infante. Volvemos.